Bien, mis hermanos, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada una de sus vidas. Bienvenido, sí, bienvenido, mi hermana, a esta experiencia de formación y capacitación espiritual. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, pastor fundador de Jesús Esperanza Viva, y para mí es más que un privilegio el que tú me concedas el caminar junto a ti tu jornada de vida espiritual y sobre todas las cosas de ese anhelo de que se forme el carácter, la personalidad y la identidad en plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Y estoy aquí con un solo propósito: anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso gritamos todos los días en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que estamos aquí para llevar esperanza a cada corazón y declarar que hay propósito de Dios en cada vida, porque la esperanza a la que el Dios del cielo nos llama Jesucristo es una esperanza viva. 2025 es el año que hemos declarado y nos hemos propuesto el trabajar en equipo para descubrir, desarrollar e implementar la formación espiritual como una gracia sustentadora, como una manifestación de la gracia de Dios. Y en este sentido hablamos de una gracia sustentadora para nuestra jornada de transformación espiritual. Y esa gracia sustentadora estamos plenamente convencidos que es provista, diseñada y guiada por el Espíritu Santo de el Dios del cielo. Así que 2025 es el año que hemos denominado el Proyecto Fe. Proyecto Fe, F de formación espiritual y formación y de espiritual. Así que es el Proyecto Fe 2025. Esa es nuestra meta, movernos en esa dirección en todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos. Hoy es jueves 23 de enero. Y se espera que las temperaturas más bajas lleguen a los 15 grados. Ya eso pasó, fue durante la madrugada. Las más altas van a estar solamente en 27. Actualmente la temperatura está en 17 y se esperan unas condiciones un tanto nubladas. Así otra vez regresamos a la ciudad gótica, donde lo nublado es lo esencial y lo cotidiano. Las temperaturas más bajas en el día de hoy, ya les dije, se espera que sea como unos 15 grados la más baja. No obstante, con el viento se siente a unos 6 grados. El sol que sale para todos hoy se eleva a las 7:34. Así que en un minuto más ya nosotros comenzaremos a contemplar el sol del día de hoy. Amén. Así que en el mes de enero ustedes saben que tenemos la tarea de leer en equipo. Leemos en equipo el libro de Deuteronomio. Estamos leyendo en Deuteronomio capítulo número 23 en el día de hoy. Ya saben, hoy es 23 de enero, así que leemos en Deuteronomio capítulo 23 para la gloria y la honra del Señor. Y ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que me acompañes en esa lectura. A mí me habló poderosamente esos versos, el verso del 3 al 4, y es la palabra que quiero compartir contigo en esta mañana. Deuteronomio capítulo 23, versos del 1 al 4. Y si me dejas jugar un poquito con la máquina en esta mañana, yo creo que lo puedo poner aquí en pantalla, aunque no se ve muy grande. Vamos a ver si yo puedo hacer lo posible que se vea un poquito más grande esta palabra que quiero compartir con ustedes. Yo creo que ahora sí se ve un poquito más grande. Deuteronomio capítulo 23, versos del 1 al 4, la palabra dice de la siguiente manera: no entrará en la congregación de Jehová en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua
al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Me encanta este pasaje porque lo hemos utilizado en otras ocasiones cuando estuvo bien fuerte y llevamos una temporada con esto bien fuerte sobre el asunto de la agenda LGTB Plus. Y me acuerdo mencionar esto y fue un tanto controversial porque si usted ve el verso número 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Aquí está hablando de las famosas operaciones que se están haciendo en estos días desde la niñez, y no solamente amputar los testículos y el miembro viril, sino que también le amputan a niñas, a mujeres que no tienen ningún tipo de problema con sus senos, le amputan los senos para entonces hacerle unos injertos artificiales de lo que sería un órgano viril de hombre. ¿Y qué pasa? Que yo me acuerdo mencionar que esa controversia no es asunto de nosotros ponernos a discutir y a pelear. Bajo la ley no había nada ni nadie que pudiera redimir a alguien que mutilara su naturaleza que Dios le dio. No había forma como redimir ese pecado porque Cristo no había sido entregado. Entonces me acuerdo de decirle a la gente, cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del pecado, llevó cautivo toda cautividad y pagó por todo pecado, así que pagó por esto. Y si Cristo pagó por esto, tiene que haber una evidencia en la iglesia primitiva de que Él pagó por esto. Y entonces me acuerdo compartiendo que cuando el Señor saca a Felipe de la región de Samaria predicando, lo lleva a predicarle ¿a quién? Al eunuco. Y el eunuco, esto es lo que representa, que tiene magullados sus testículos y en otros extremos tiene también amputado su miembro viril. Y este hombre no se le permitía entrar al templo. Acuérdese que Hechos se escribe bajo un contexto de la ley. No podía entrar al templo, pero tenía una copia del libro del profeta Isaías. Y mientras iba leyendo y llega a ese capítulo que nosotros hoy conocemos como el capítulo 53, un hombre que es etíope aprende la lengua hebrea porque quiere tener comunicación con el Dios de los hebreos. Pero la ley decía que él no podía adorar en el templo, pues por lo tanto estaba excluido por la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo paga el precio, esa exclusión se acaba. Y cuando ese hombre llega al templo por su rituina anual, que aunque no puede adorar desde adentro, adora desde afuera, el Señor saca a uno de sus evangelistas más poderosos y lo transpone de un sitio a otro para ir a predicarle a un solo hombre. A decirle, ya no eres más excluido. Cristo pagó el precio por ti. Nosotros estamos teniendo problemas con esta agenda LGTB porque hemos dejado de predicar bajo el poder del reino de Dios y nuestro evangelio se ha convertido en mucha palabra y muy poco poder. Y en el día de hoy, cuando estoy reflexionando en esto, me llama la atención esta palabra, bastardo. Qué palabra tan pesada, qué palabra tan vergonzosa, que ya nosotros ni la usamos. Ya nosotros ni lo usamos porque como estamos tan acostumbrados a la promiscuidad y a tener tanto hijo e hija fuera del matrimonio, a tener tanta gente viviendo en concubinato, que ya nosotros no utilizamos esa palabra. Pero cuando Cristo pagó el precio otra vez, el asunto de los bastardos queda cancelado, porque la sangre poderosa de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de toda culpa y de todo pecado y cancela todo pecado generacional en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestros contextos. Y alguien tiene que predicar ese mensaje de gracia y de favor. Alguien tiene que predicar ese mensaje de perdón y de restauración. Alguien tiene que proclamar que Jesucristo sigue siendo el Señor y que el poder de la resurrección está ahí para redimirnos y perdonarnos. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora confesamos nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra rebelión delante de ti. Es que no hay hombre, no hay mujer que no peque delante de ti. Por eso te rogamos que nos perdones y que la sangre poderosa de Jesucristo, tu Hijo, continúe haciendo esa obra redentora, transformadora, renovadora, que solamente tú sabes hacer porque eres quien tienes el poder,
la autoridad y la capacidad de bregar con cada uno de nosotros. Y nosotros en esta hora levantamos nuestras manos en señal de rendición. Estamos cansados de hacer esto con nuestra fuerza, estamos cansados de hacer esto con nuestro intelecto. Estamos cansados de hacer esto de manera que como que te queremos sorprender, como que te queremos impresionar. Renunciamos a eso y te pedimos que nos perdones. Perdónanos por afanarnos religiosamente. Pues perdónanos por afanarnos legalísticamente. Perdónanos por afanarnos espiritualmente, creyendo que podemos añadir un centímetro a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra santificación en ti, con nuestros méritos, con nuestras capacidades y con nuestra insistencia de mantenernos en control. Perdónanos, Dios. Y en esta hora te pedimos que nos liberes de esa carga, nos liberes de ese yugo e inclinamos nuestra cerviz y te rogamos que en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Espíritu Santo amarre sobre cada uno de nosotros y de nosotras el yugo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pon sobre nosotros su carga, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Espíritu Santo, ven de los cuatro cabos de la tierra y sopla sobre cada uno de nosotros y de nosotras aliento fresco, unción fresca, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos contemplar con nueva visión, con nueva comprensión, con nuevo entendimiento, la esperanza a la que el Señor nos llama en este día, porque bástale a cada día su propio afán. No nos conformamos, oh Dios del cielo, y estamos creyendo que lo experimentado en el día de ayer glorificó tu nombre, pero hoy tus misericordias son nuevas. Necesitamos aliento nuevo. Necesitamos revelación nueva. Necesitamos ser empoderados en ti, oh Dios del cielo, para ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, conforme tú lo prometiste en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Seguimos en esta mañana del Señor, mi hermano, mi hermana, y créame o no, para mí es más que un gozo, más que un privilegio, el que usted diga presente en esta mañana del Señor para compartir con nosotros esta experiencia devocional Jesús Esperanza Viva. Hemos estado trabajando con Romanos capítulo 8. Y hoy seguimos con Romanos capítulo 8, no nos vamos a ir muy lejos porque vamos para Romanos capítulo 8, versos del 1 al 3. Y yo lo voy a poner aquí en pantalla para que usted, tú sabes, nos encajemos al puño con este pasaje, usted y yo, en estos minutos que nos quedan. Y Romanos capítulo 8, versos del 1 al 3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta es la oración que acabamos de hacer. Esta es la oración que acabamos de hacer. Si estamos en Cristo, déjeme ponerlo solo porque ahí usted sabe lo que estamos hablando. Si estamos en Cristo no hay condenación para nosotros. Así que cuando ese hombre, esa mujer, que de una manera u otra se sintió confundido, atado, atormentado por pensamientos, por conductas que no glorificaban a Dios, y abre su oído para escuchar la palabra con fe, y el Espíritu Santo colabora con él en esa jornada de que tenga la convicción y la certeza de que el Espíritu Santo lo puede guiar a toda verdad y a toda justicia, de que el Espíritu Santo lo quiere llevar a esa experiencia de arrepentimiento, de entrega, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Una vez llega esa experiencia, ese ser humano se apropia de esa palabra y el apóstol Pablo dice: la batalla mental va a seguir. La batalla sensorial, sensacional, sentimental, emotiva va a seguir. Pero mientras te tengas tu mano amarrada a la palabra, a Cristo, a la verdad, ninguna condenación hay para ti por más batallas internas, mentales y emocionales que tenga. No estamos vendiendo una salvación barata, es todo lo contrario. Es una salvación de alto costo, porque demanda que cada uno de nosotros no neguemos nuestra naturaleza caída, no excusemos nuestra naturaleza caída, no nos divorciemos de nuestro deseo y de nuestra inclinación al pecado. Así que, una vez dicho esto, el verso número 2 habla de una palabra poderosísima. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Esta palabra que está aquí, me ha librado
Es lo que hablábamos del Gadareno en estos pasados domingos. Esa palabra de liberación es la palabra de liberación que cada uno de nosotros debe entender, que cuando andamos sin Dios y sin esperanza, estamos atados, estamos titiriteados, estamos dominados por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando llega esa convicción del espíritu, cuando llega esa certeza del espíritu, cuando el espíritu llega y abre nuestro entendimiento y vemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, la ley del espíritu se aplica inmediatamente en nosotros. ¿Por qué? Porque es la ley de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, cancela el pecado en nosotros, cancela la muerte en nosotros, y entonces comenzamos a vivir en una dimensión, otra vez, de formación espiritual. Por eso el verso número 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, que era llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria sobre la muerte y sobre el pecado, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Así que cuando Cristo se entrega allí en la cruz del Calvario, se hace maldición, se hace condenación, para que tú y yo alcancemos y recibamos justificación. Así que de la misma manera que de Adán heredamos una naturaleza caída, del nuevo Adán, espíritu vivificante, tú y yo alcanzamos la victoria sobre esta carne, sobre esta naturaleza caída que se resiste contra la guianza y el poder del Dios del cielo. Fíjese que hoy tenemos el estudio bíblico, y en el estudio bíblico yo voy a dar la asignación para tirarla ahí para el que quiera pasar un buen ratito leyendo Romanos capítulo 8. Y es que en Romanos capítulo número 8 es el pasaje de la Biblia donde más se escribe en contraposición el concepto espíritu, en griego neuma, en hebreo el roa de Dios, y el concepto carne. Pero aquí carne no habla de un steak, aquí carne no habla de un canto de pollo, aquí carne habla en tres dimensiones. Habla en la dimensión de nuestra naturaleza como seres humanos, habla en la dimensión de nuestra naturaleza caída y habla en la dimensión de nuestra naturaleza que hereda. Otra vez, naturaleza como seres humanos, la carne, naturaleza caída por rebelión al pecado y naturaleza donde se acumula esa herencia de pecado, esa herencia genética, esa herencia cultural. Eso es en nuestra carne. Por eso se pone en contraposición en Romanos capítulo número 8. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque vive conforme a la naturaleza caída, vive conforme a la herencia de Adán, vive conforme a la rebelión mental, emocional que ese ser humano tiene, porque está siendo dominado y enseñoreado por el pecado y la muerte. Por eso no puede, bajo ninguna circunstancia, vivir la vida en el espíritu, en el neuma, en el roa de Dios. ¿Y qué pasa? Que hemos dicho que en esta parte de la formación espiritual, cuando nosotros vemos espíritu como concepto, debemos de entender que ese concepto espíritu forma parte de una trilogía, forma parte de un triángulo. Y ese triángulo hemos dicho que tiene en una esquina, tiene espíritu, en la otra esquina tiene voluntad, ¿verdad? Y en la otra esquina tiene corazón. Esa trilogía, voluntad, corazón, espíritu, es el triángulo que tú y yo tenemos en nuestro ser. Entonces, teóricamente, que lo presentamos, y ahí es donde se encierra nuestra voluntad. Así que cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de voluntad amarrado al corazón y amarrado al espíritu del ser humano. Cuando hablamos de el espíritu del ser humano, estamos hablando de algo que está amarrado a su corazón y algo que está amarrado a su voluntad. Así que la voluntad mía no es nada. ¿Por qué? Porque no puede ni se realiza separada, sola, individual, independiente. Siempre va a estar influenciada por mi corazón y siempre va a estar influenciada por mi espíritu.
Mi espíritu en sí mismo no tiene ningún poder, sino es que está amarrado a mi voluntad y está amarrado a mi corazón. Así que cuando el apóstol Pablo habla aquí en Romanos capítulo número 8, esa batalla entre la carne y el espíritu, está hablando espíritu con letra mayúscula, un nombre propio. Espíritu con letra minúscula, nuestro espíritu. Así que otra vez es bien importante que nosotros prestemos atención a esto. Y entonces la otra parte de la asignación es que no solamente preste atención a este distintivo, a este punto tan crucial de que nosotros entendamos cómo el apóstol Pablo utiliza los conceptos, porque si no entendemos cómo Pablo utiliza los conceptos, se nos va a ir, hermano, bien lejos lo que él quiere presentar aquí en Romanos capítulo número 8, cuando habla de la carne y del espíritu. Y por eso es que es bueno que usted haga ese ejercicio de leer el capítulo varias veces. Lo propusimos desde la semana pasada. No importa cuántas veces los lea. Léalo varias veces hasta que se le meta al sistema. Y marque cuántas veces aparece en el capítulo el concepto carne. Y marque cuántas veces aparece el concepto espíritu con letra minúscula y con letra mayúscula en ese capítulo. Y usted se va a percatar que en un solo capítulo la palabra espíritu aparece más de 20 veces. Y si aparece más de 20 veces, otra vez, en contraposición con el concepto carne, pues yo, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, entiendo que hay que prestarle atención. Una cosa bien importante, y con esto voy a tirar una piedra y voy a esconder la mano, que cada uno de nosotros debe entender en su jornada de formación espiritual, que porque hay una carne que es débil, déjeme ponerlo aquí otra vez, por cuanto era débil por la carne. Todos y cada uno de nosotros experimentamos esa debilidad carnal en nuestra naturaleza caída. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne para cancelar esa carnalidad, para cancelar esa debilidad y hacernos fuertes y capaces de pelear contra nuestra naturaleza caída. Pero entonces aquí es donde la puerca entorcha el rabo, Carlos Manuel. Pero párate, pastor, usted está diciendo que yo tengo poder sobre mi naturaleza caída porque estoy en Cristo. Entonces, ¿por qué llevo esta batalla todos los días? Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer. ¿Qué respuesta yo te propongo? Yo te digo, nuestra naturaleza caída siempre va a ser resistencia a las cosas del Espíritu hasta que no llegue ese día en que seamos plenamente resucitados en Cristo. Por lo tanto, cada vez que tú te levantas a hacer tus disciplinas espirituales, el propósito no es simplemente orar, porque hemos dicho que cuando tú te despiertas a orar, cuando tú sientes el deseo de orar, eso no se origina en ti, porque la carne es contra el espíritu y la oración es un asunto espiritual. Si yo la convierto en algo carnal, yo soy el que la controlo. Pero porque es inspirada, es controlada, es detonada desde la misma presencia de Dios para que yo me mueva en esa dimensión, pues mi carne lo va a resistir. ¿Se fija? Mi carne que resiste ese llamado, y cuando yo identifico que mi carne está resistiendo el llamado a orar, ahí es donde comienza la victoria. ¿Por qué es donde comienza la victoria? Porque entonces ahí es donde yo comienzo ¿a qué? A colaborar con el Espíritu Santo de Dios para que confirme esa palabra de que Cristo venció esa inclinación carnal en mí, para que yo pueda someterme a la vida del Espíritu. Y entonces tú me vas a decir, pero Carlos, yo no paso ni 2 minutos que no tengo esa batalla carnal, esa batalla espiritual. Y yo le digo, pasa eso porque estás enfocado en lo que no glorifica a Dios. Porque estás buscando tener una mentalidad, tener una conducta, tener un espíritu, tener una respuesta a la invitación de orar del Dios del cielo que te valide como un ser espiritual, que te valide como un buen creyente, que te valide como una persona que ora. Y aquí tú no tienes que buscar que ser validado. ¿Por qué? Porque ya tú eres glorificado en Cristo. Otra vez. La batalla mental y emocional va a llegar. Porque cada vez que el Espíritu de Dios despierta en nosotros algo
que surge de la misma presencia de Dios como lo es la oración, mi carne va a hacerle frente. Mi carne le va a hacer frente. ¿Por qué? Porque mi carne es contra el Espíritu y el Espíritu de Dios es contra mi carne. Pero cuando yo recibo ese impacto del llamado de Dios, mi carne lo resiste, pero yo le voy a decir a mi carne, te vas a sujetar a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mi voluntad está amarrada otra vez a mi espíritu y a mi corazón. Y porque mi corazón se está sincronizando en Dios, mi espíritu, que es el que me toma las decisiones por mí, se une al corazón y le dice a la voluntad, nos vamos a mover en la dirección de orar delante del Dios del cielo. Y allá la mente se vuelve loca. Y cuando la mente se vuelve loca, pues entonces la gente dice, pero es que no pude orar. Y yo te voy a decir, aguántate otra vez. No es asunto de que se pudiste orar o no pudiste orar, porque estás mirándolo como un asunto de validar, de hacer un checkmark. Esa batalla mental, emocional, sentimental, de pensamientos es necesaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que denota que tu carne está resistiendo el llamado del Espíritu, pero tú lo estás diciendo a su carne, te voy a resucitar en el nombre de Jesucristo hasta que te muevas en la dimensión de lo que el Dios del cielo espera de mí. ¿Por qué esto es importante? Porque el que te está invitando, el que ha detonado en ti, el que te está desafiando a que gestiones consciente e intencionalmente el deseo de orar, es el Dios que vive en un eterno presente. Y aquí es donde la puerca entonces Raúl hubiese dicho don Pedro Figueroa, amigo de Papa, allí en Carruzo, Carolina. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este es el punto principal? Porque si estás orando delante del Dios omnipotente, omnisciente, que vive en un eterno presente, ese nanosegundo que pudiste estar en concentración, que pudiste estar enfocado, que pudiste estar en esa paz, que tú sabes que estuviste conectado con Dios, no fue un nanosegundo. Porque para el Dios que un día es como 1000 años, entonces, ¿a cuánto equivale un nanosegundo delante de Dios? Esa es la dinámica. Y entonces ese nanosegundo, en una semana que tú te mantengas en ese anhelo de colaborar con el Espíritu Santo de Dios para que te sincronice, para que te reprograme, para que te resucite, se convierte en 4 nanosegundos. Y cuando tú sigues moviéndote en esa dimensión, se convierte en 1 segundo. Donde hizo tu mente silencio, donde sentiste la sincronización de tu voluntad, de tu espíritu y de tu corazón, y estuviste en la presencia de Dios. Gloria al Dios del cielo, porque alcanzaste esa victoria en ese día. Pero amárrate, amárrate, porque la victoria de ayer pasó. La batalla de hoy es diferente. Sabes que lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Por qué la victoria de ayer es importante? Porque Romanos capítulo 12 dice que tú y yo somos capaces, yo lo voy a anotar aquí porque esto también es en Romanos, y en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, hay una palabra, y con esta cerramos en esta mañana, hermano, que saca por el techo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, déjame ponerlo en la pantalla para que usted pase para pasarle la factura. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí es donde mis hermanos que me critican, que dicen que la fe no es racional, yo digo, bueno, pues lea su Biblia otra vez, porque por lo menos la mía dice que yo me ofrezco delante de Dios racionalmente. ¿Por qué esto es importante, mi hermano, mi hermana? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es importante porque aquí es donde se encierra la evidencia de que yo puedo estar 1 nanosegundo en esa comunión delante de Dios. Y porque yo pude estar 1 nanosegundo en intimidad delante del Dios del cielo, racionalmente yo puedo ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. Ahí es donde la puerca entorcha el rabo. Porque si está vivo no está contaminado por el pecado. Si es santo es porque ha sido santificado por Dios. Si es agradable es porque yo estoy en colaboración con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, porque viví esa experiencia, la experiencia de ayer,
Yo me ofrezco en sacrificio vivo delante de Dios hoy, sabiendo que en su gracia y en su verdad me va a dimensionar para la gloria y la honra de su nombre, para que yo pueda ser ¿qué? Capaz de no conformarme a este siglo, a lo que me ofrece este siglo en el día de hoy, sino que anhelar el ser que transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, no de mis fuerzas, no de mi religiosidad, sino por la operación misma del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para que entonces yo pueda que comprobar que yo puedo hacer que la buena voluntad de Dios hoy, aquí y ahora. Dije mucho con demasiado, así que pues regrese a ese pasaje y esto es parte de lo que vamos a trabajar en el taller de formación espiritual del mes de febrero. Así que regístrese porque, hermano, va a estar buena la cosa y no se lo debe perder. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te doy gloria y te doy honra por tus bondades, por tu misericordia, porque nunca decayeron, nuevas son cada mañana. Envío esta palabra y digo creyendo que no ha caído en pedregal, no ha caído entre espinos, no ha caído en el camino, sino en el terreno que tú te habías dispuesto a preparar, abonar, surcar para que recibiera tu palabra. Envío palabra de salud, esa dosis de radiación que sale de las mismas llagas de Jesucristo sobre mis hermanos que tienen cáncer. Esa dosis de quimioterapia en el nombre de Jesús que sale de las mismas llagas de Cristo es inyectada, oh Dios del cielo, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Envío esa palabra de salud sobre todo espíritu de enfermedad, sobre toda enfermedad emocional, mental, genética. La cancelamos y los declaramos sanos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante en el Señor. Y te invito a que vayas a nuestra página web. Ahí están los videos de los devocionales. Si te has perdido alguno, ahí hay una biblioteca de videos, hermano, que eso es mucho con demasiado. Y yo espero que sean de bendición a tu vida. Compártelo si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube. Este es el momento, suscríbete para que recibas esa notificación cada vez que llega un nuevo video. El 15 de febrero estaremos nuevamente en nuestra experiencia de formación espiritual allá en el 1323 de la East Ridge Road Avenue en Rochester, New York, 14621 en el Hampton Inn Hotel. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un excelente día.